Bendito Señor, un día más que nos das la oportunidad de venir a tu presencia como redil, congregándonos en tu precioso nombre, dándote gracias, Señor, por la vida, por todo lo que haces, por tu misericordia. Te pedimos por todos los que están enfermos, Señor, y por todo lo que está pasando en el planeta, que solamente tú le puedes dar solución. Nosotros, como tu esposa, la iglesia, nos entregamos a ti. Te pedimos que nos fortalezcas, nos enseñes, nos dirijas, nos pulas, Padre, para poderte agradar y para dar el fruto que tú quieres que demos. Te lo pedimos, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, nuestro corazón, nuestro entendimiento. Abre nuestros ojos y nuestra mente para poder recibir tu santa palabra hoy y que se quede grabada y podamos ser hacedores de ella y esperarte con anhelo. Te damos gracias y esperamos tu palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Versículo 1, capítulo 22 y final de Apocalipsis. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Leí dos versículos que están en comunicación directa el uno con el otro. Nos está hablando allí de dos cosas, del río de vida y del árbol de la vida. Cada uno en un versículo. Al que está avisado, el que está atento en el espíritu y lee esta palabra, le podría o le debería llamar la atención algo. Estamos hablando ya de la eternidad, ¿cierto? Donde se supone que no hay muerte. Dice la misma palabra, no hay muerte, ni lágrima, ni dolor. Pero, sin embargo, aquí está hablando de dos entidades que producen vida. ¿Cómo es esto? Pero si ya no hay muerte, ¿para qué se necesita algo que dé vida? Muchas cosas que nosotros creemos entender con claridad, en realidad no las vamos a entender completamente sino hasta que estemos en la presencia de Dios. Pero aquí nos está refiriendo a que el río y el árbol prevengan la muerte. Lo que está hablando es de algo que vimos ayer. El sentido de la vida a nivel espiritual, te pido, hermano, hermana, que trates de comprenderlo de la forma más estudiosa posible, porque de eso depende que tú entiendas mucho del obrar de Dios y por tanto mejores tu relación con Él. Aquí habla del agua de vida y del árbol de la vida. En realidad estas son figuras espirituales de lo mismo. Muchos han entendido que el árbol de vida es la figura del Señor Jesucristo, en este caso del Cordero de Dios ya glorificado. Pero importantísimo es que entendamos lo mismo que hablé ayer. La vida, en términos bíblicos, es usada en una palabra griega que es zoe, con Z, de donde viene la raíz zoo, que se usa en zoológico y en otro tipo de palabras que tienen que ver con la vida. Pero a nivel bíblico, la palabra zoe quiere implicar mucho más que el simple palpitar de un corazón o el expandir de unos pulmones o el circular de la sangre. La vida que Dios nos da proviene precisamente de su naturaleza. Dios, cuando se manifestó a Moisés, le dijo: yo soy el que soy. Quiso decir, entre otras muchas cosas, que Él es en sí mismo, que nada ni nadie le comunicó, ni le comunica, ni le comunicará vida.
porque Él es eterno. Él no nace, Él no muere, simplemente existe, porque en sí mismo Él es vida y está la vida. Cuando Él llega a nuestra vida, nos comunica su Zoé, su vida. Como ya nosotros nacimos, porque somos criaturas, entonces ahora nos imparte su vida, que es la que nos da la vida eterna, en el sentido de que ya no vamos a morir más. Muy bien, claro, ustedes todos habían entendido eso, pero yo quise hacer énfasis ayer en un punto, y es que la vida de Dios vive siendo comunicada continuamente a tu ser, de forma tal que las células se están renovando continuamente. Hay unas células que envejecen y son reemplazadas por otras. Ese es parte del proceso de Dios. Si Dios se retira, o retira su apoyo mejor, de ese organismo, la vida desaparece. Pero eso que es válido a nivel biológico, también es válido a nivel emocional. Una persona, cuando no conoce bien a Dios, o no tiene a Dios, es muy propensa a ataques a nivel emocional de todo tipo. Entonces, ira, depresión, aburrimiento, desmotivación, desánimo, porque todavía no ha entrado en la relación correcta con Dios. Cuando el cristiano ya está caminando de forma debida y adecuada con Dios, entonces la vida de Dios le da vida a su sentir, a su pensar, a su intelecto, a sus emociones. Entonces empieza a desaparecer esa fluctuación de la que habla el apóstol Santiago en su carta, que es como ola del mar que sube y baja. El cristiano se va estabilizando emocionalmente, va adquiriendo una personalidad ya estructurada y madura. Y espiritualmente también va ocurriendo lo mismo, de forma tal que hay de pronto cualidades y dones que están dormidos en el ser humano, pero al llegar el Señor, en esa relación cotidiana que tenemos con Él, al acercarnos a la oración y a leer la palabra, Él va despertando las cosas que estaban sin actuar todavía, va despertando la generosidad, la capacidad de perdonar, va despertando el deseo de servir a otros, tantas cosas que van ocurriendo. Ese es el sentido de la vida. Por eso es que nos acercamos entonces más a Dios, para que nuestra vida sea cada vez más plena, más intensa, y a pesar de que parezca una repetición, más vívida, una vida más viva. En abundancia. Que es lo que habla el Señor Jesucristo, la vida plena y abundante. Un cristiano recién llegado, o que no conoce, o no toma en serio la palabra, o no la cree, es un cristiano que vive sujeto a sus emociones, porque las emociones son las de casi que un nivel animal. Lo toman y lo controlan, lo esclavizan como las emociones quieren, y Satanás sabe cómo manejarlas. Pero el cristiano que va creciendo en el Señor, entonces va siendo llenado de la vida de Dios, y todo su interior se va vivificando, se va llenando de abundancia y de plenitud. A eso es que se refiere el río limpio de agua de vida. No que vaya a haber muerte, pero sí que hay una vivificación. Es el término que usamos en las iglesias cristianas. Señor, envía un avivamiento. Un avivamiento es que los cristianos ya están vivos y muchos están enterados del mover del Espíritu y lo conocen y lo piden. Pero al venir el avivamiento del Espíritu Santo, entonces todos se llenan de más fuerza, de más deseo, de más impulso, de más energía espiritual y emocional. Eso es lo que busca aquí el río de agua viva. Dice, resplandeciente como cristal que fluía del trono de Dios y del Cordero. Entonces el mismo Dios envía vida y más vida a los que ya están vivos, a los que ya están viviendo en la eternidad, para mantenerlos avivados. Y en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida,
que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Aquí se está refiriendo a las naciones, acuérdense, o sea, la comunidad humana que está en la tierra. Pero también podrá ser cierto de pronto para el pueblo de Dios, la iglesia, es probable. Ahí estoy dando una opinión personal, no estoy hablando de nada que sea comprobable bíblicamente. Entre los hermanos del Señor, especialmente de pronto los pastores, existe la costumbre de que unos oren por otros, y cuando hay un pastor que se está sintiendo muy cansado, muy agobiado, entonces acude a los otros pastores para que ellos lo vivifiquen como ministros de Dios. Es lo que podría de pronto pasar también. No importa que nuestra espiritualidad esté plena, siempre cabe más plenitud, más llenura. Por eso puede haber necesidad de estas hojas para sanidad. Aunque dice de las naciones, o sea, de la raza humana, de pronto la iglesia que está como esposa de Cristo puede necesitarla. Y no habrá más maldición, versículo 3. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, sus siervos le servirán, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Ya no habrá más maldición. Miren, vamos a ver dos pasajes que tienen que ver con lo que acabamos de ver hasta aquí. El primero, que tiene que ver con el versículo 1 y 2, está en Ezequiel 47. Se llama las aguas salutíferas. Y esta es una profecía que el Señor le dio a Ezequiel que no se ha cumplido. Y que muchos entendidos consideran que es lo que debiera haber ocurrido con un Israel obediente, pero que no ha pasado. Entonces otros piensan que esta es una profecía para el milenio, donde se va a construir el nuevo templo, y de ese templo va a salir un río, parecido a lo que dice Apocalipsis 22. Pero en Apocalipsis 22 el río sale directamente del trono de Dios en la Nueva Jerusalén. Aquí en el versículo 5 dice, midió otros 1000, y era ya un río que no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que del río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Versículo 6. Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y al volver, versículo 7, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Entonces me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, descienden al Arabá y entran en el mar. Y al entrar en el mar, las aguas son saneadas. Miren esto, versículo 9. Todo ser viviente que nade por donde quiera que entre en estos dos ríos, vivirá. ¿Cómo lo dice? ¿Lo captaron? ¿Qué dice? Que todo ser viviente vivirá. No dijo ahí que metieran un cadáver para que fuera resucitado, sino que entraba vivo, pero vivirá más todavía. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, pues serán saneadas. Vivirá todo lo que entre en este río. Similar al río de Apocalipsis 22. Es un río que comunica vida. Y en el versículo 12 nos habla del árbol. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Su fruto será para alimento y su hoja para medicina. Muy similar. Claro, algunos dirán, claro, es que el apóstol Juan tenía que conocer las profecías de Ezequiel, entonces las usó. No se trata de eso. Se trata, ya sabemos, es de que la Biblia se explica con la Biblia. Lo que le dio a un profeta se lo da a otro, con variación de detalles, pero el sentido y la esencia es la misma. En resumen, lo que está diciéndole Dios a sus siervos a través de los dos profetas, tanto de Ezequiel como de Juan, es que en el cielo, en la Nueva Jerusalén,
cuando baje a la tierra, habrá vida increíblemente abundante, plena, gozosa, sana, como no logramos imaginarnos, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir con enfermedades, con dolores, con limitaciones. Entonces, a esta mente racional le queda muy difícil comprender un sitio donde ya no vamos a tener que lidiar para nada con el cuerpo. Y cualquier cosa que sea necesaria está allí a la mano. Como somos criaturas, el Señor continuamente tiene que darnos de su vida, porque no somos eternos como Él, en el sentido de que ya no morimos, sí, pero tenemos principio. Él no tiene principio, por tanto, Él es vida. Tiene que comunicarnos su vida continuamente. ¿Y eso para qué sirve, hermanos? Para entender que mientras llegamos allá, mientras tengamos acceso al río de aguas salutíferas y al árbol con hojas de sanidad, nosotros tenemos que estar directa y completamente vinculados y unidos con el autor de toda la vida. Amén. Quiere decir que si tú, hermano o hermana, te apartas un poco de Dios, inmediatamente vas a empezar a notar cómo una porción de tu ser empieza a declinar. Puede que no se muera instantáneamente, pero tú estabas orando y en comunión con Dios y de pronto decidiste pecar, caíste en la tentación y ya notas que algo pasó en tu interior. Ahora hay desasosiego, hay ansiedad, ya no estás entendiendo las cosas como antes, ya te cuesta más trabajo pensar en función de las cosas del Espíritu y tienes que volver a regresar, a retomar la fuerza que tenías antes a través de mucha oración, de mucho arrepentimiento y de mucha fe en que Dios te restaure, porque Él es la vida. Y entre más cerca tengas tú al autor de la vida, más vivo estás. Pero si te alejas un poco, disminuye inmediatamente tu vitalidad. Primeramente la espiritual, después la emocional. Tu salud mental empieza a peligrar cuando te alejas de Dios. Y tu salud física también. El otro pasaje que quería que miráramos es con respecto a que en Apocalipsis nos decía que allí no habrá más maldición. La palabra maldición en el versículo 3 en griego quiere decir mal. Dije bien. Quiere decir mal. ¿Ustedes saben cuál fue la primera maldición en el universo? Por lo menos en la tierra. Está en Génesis capítulo 3, versículo 1. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Esa es la primera maldición. Pero un momentico, pastor, yo entiendo que maldición es de pronto una grosería, maldición es cuando yo le deseo el mal a mi hermano, maldición es hablar mal de las cosas de Dios, o otras cosas así por el estilo, una blasfemia. En términos bíblicos, el que no dice bien, dice mal, y está maldiciendo. Y el diablo lanzó aquí una maldición sobre Eva. ¿Cómo la interpretamos? La maldición iba en tono de pregunta, para crear una duda. ¿No es que Dios les dijo a ustedes que no comieran de ningún árbol? Claro, entonces Eva tenía que defenderse, porque así somos los seres humanos, inmediatamente respondemos a cualquier argumento. Y la mujer le responde a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero mire que no dice Dios dijo, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Eva también maldijo, porque Dios nunca le había dicho que no lo tocara.
dijo que no comiera del fruto. Entonces, una maldición por decir mal lo que Dios había dicho, interpretarlo mal y hacerlo pensar mal, generó otra maldición. Dice aquí en Apocalipsis que ya no habrá más maldición. El Señor está empezando a limpiarnos a nosotros para enseñarnos a hablar bien, para que ya no haya más maldición en nuestra boca. Porque maldición en la boca es toda palabra que no está de acuerdo a la Escritura, a la palabra de Dios. Por eso es maldición la del diablo, porque el diablo estaba diciendo una mentira con respecto a lo que Dios había dicho. Entonces, cuando yo le digo a alguien, uy, cómo lo odio, lo estoy maldiciendo. El problema es que sale la maldición hacia la persona, pero toda maldición se devuelve hacia mí. Cuando yo maldigo a alguien, la maldición me toca a mí. Cuando uno está criticando siempre a alguien. Sí. El Señor nos enseña que debemos hablar con bendición, como Dios habla, como Cristo habla. Y a los hermanos también. Debemos empezar a limpiar de nuestro corazón toda murmuración, toda crítica, todo juicio sin justa causa, de forma tal que no lancemos sin querer maldiciones sobre los demás. No es que siempre se vayan a convertir en una tragedia para el que la recibe, no siempre pasa eso, a veces sí, pero no siempre. Pero sí sobre mí, cada maldición que yo lance se voltea. Entonces, en el cielo tenemos aquí una limpieza total. Ya es lo único que se habla, la palabra de Dios. Por eso ya no hay más maldición. El único que tendría derecho a maldecir es Dios. Y fue lo que hizo cuando el hombre pecó y le dijo, maldito será por tu causa. Y maldito el hombre que desobedeciere, pero eso lo dice Dios, es el único que tiene el derecho. Y el Señor Jesucristo maldijo la higuera. Pero son ellos como creadores los únicos que pueden lanzar ese tipo de frases. Nosotros como cristianos no podemos maldecir, no debemos. Para que entonces pase esto, mire, el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Se refiere a que ahora hay un dominio completo, un reinado completo de Dios en esas vidas que están ya sin maldición y siendo vivificadas continuamente. Allí no habrá más noche y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Habíamos hablado que el Señor nos había constituido en reyes y sacerdotes para el milenio. Ahora el plazo se extiende, y lo extiende el propio Dios en esta palabra, por toda la eternidad. Ayer hablábamos de que la obra en el cielo iba a ser muy activa, que no sabemos exactamente qué va a ser. Seguramente va a tener que ver con los seres que estén poblando la tierra, los seres humanos, los animales, lo que sea, y probablemente si hay otros planetas animados pase lo mismo, eso ya es especulación. Lo cierto es que todo creyente que sea arrebatado y llevado a la cena de las bodas del Cordero y regrese con el Señor Jesucristo en caballos blancos, va a sentarse en un trono a reinar con Él y a ser sacerdote por primero 1000 años y después por toda la eternidad. Porque la creación de Dios no es en vano. Él no crea nada sin propósito. Entonces, si hizo este universo, es que este universo tiene un propósito dentro del plan de Dios. Eso incluye a todos los soles, todas las estrellas y todos los planetas del universo que conocemos y del que no conocemos. La misión para cada esposa del Cordero es gigantesca. Cada esposa me refiero a cada creyente, cada cristiano entregado y comprometido con Dios, que haya sido arrebatado. Bueno,
Ahí termina entonces la descripción ahora sí de la nueva Jerusalén, de la ciudad que desciende del cielo. A partir del versículo 6 vienen una serie de exhortaciones que en la Reina Valera se intitula La venida de Cristo está cerca, y es la parte final de la Biblia. Si tú ya sabes leer la Escritura, habrás descubierto que todo se trata de examinar las palabras que uno va encontrando y preguntarse por qué. Entonces, tenemos que preguntarnos en este momento, ¿por qué dejó el Señor para el final estas exhortaciones? Vamos a ver cuáles son. Versículo 6, me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Aleluya. El Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esto nos recuerda una palabra que dice que el Señor no hará nada sin avisar antes a sus siervos, los profetas, los que hablan la palabra de Dios. El Señor nos está avisando por su infinita gracia y misericordia que debemos estar listos porque Él ya viene. Versículo 7, vengo pronto, bienaventurado, bendito, dichoso, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El que guarda las palabras de la profecía de este libro. Primero, guardar, no solamente oír. Las oyes, las meditas y las guardas en tu corazón. Y guardándolas en tu corazón, las obedeces, que es el otro sentido de guardar. Guardar la palabra es obedecer la palabra. Entonces, bendito el que las toma en consideración, le da toda la importancia del caso y las obedece. Bendito, bienaventurado. Otra bendición más del libro de Apocalipsis. Ustedes recuerden que en el capítulo 1 había la primera, los que oyen y el que lee las palabras de la profecía de este libro. Al final vuelve y lanza otra bienaventuranza. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Después que las hube oído y visto, me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas para adorarlo. Juan aquí sufre una confusión, viendo tantas cosas tan maravillosas. Confundió al ángel con Dios y cayó a los pies pensando que el ángel era eterno. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, pues yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ahí hay una revelación. Tenemos un consiervo o varios entre los ángeles si somos de los que guardamos las palabras de este libro. ¿Cuál libro? Pues lo más seguro es que se refiera al libro de Apocalipsis. Pero es que resulta que el libro de Apocalipsis hace parte de todo el libro que se llama Biblia. Entonces se trata de guardar toda la palabra de Dios, pero muy especialmente Apocalipsis. Al contrario de lo que pasa con tantísimos sitios llamados cristianos que no toman en cuenta el libro de Apocalipsis y le tienen miedo. Aquí dice bienaventurado el que oye, bienaventurado el que guarda, bienaventurado el que cumple. Adora a Dios. Adorar a Dios es conocerlo. Cuando uno entiende estas maravillas, estas bellezas, esta grandeza, no puede decir gloria a ti, Señor, bendito eres, grande Señor. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. O sea, no selles, queda libre para que todos lo entiendan. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. Esta es una profecía que se está cumpliendo. Los corazones que no quieren recibir están cada vez más duros y se apartan y caen más en pecado. Pero el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese más todavía. Hay como una bifurcación. Venía de pronto todo el montón del trigo y la cizaña junto caminando en las iglesias, pero llegó el tiempo del fin
que nosotros podríamos considerar con una fecha específica, que fue el inicio de la pandemia. Y entonces empezó a ocurrir esto, y yo lo he visto ya en un año que acabamos de cumplir. He visto cómo se han endurecido muchos corazones y se han apartado. En apenas un año. Se han llenado de pereza, personas que considerábamos que eran amigos, que eran conocidos, a los cuales les teníamos mucho aprecio, se fueron, se apartaron. Pero otros, incluso con sorpresa nuestra, hemos visto que han tomado el camino de la santidad y han tomado una determinación para decir: yo no me aparto de Dios y estoy esperando que el Señor me santifique más todavía. Profecía que se está cumpliendo. Vengo pronto, versículo 12, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermano, aquí está una cuestión muy importante, y es que no solamente es importante la salvación, sino que la santificación es la que garantiza que tú des fruto. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. El fruto es aquello que es usado, así como en este árbol que vimos ahora de la vida, allá en Ezequiel, para dar alimento a otros, para calmar la sed de otros. En el desierto son muy apreciados los árboles que dan fruto, como por ejemplo las palmas datileras, el dátil. Como hay tan poca agua, se busca entonces cualquier fuente, así sea minúscula, y el dátil es un fruto que produce una sensación muy agradable por su sabor, calma el hambre y también aporta agua. El fruto del cristiano hace lo mismo, alimenta a otro, calma la sed, o sea, ministra, consuela, levanta, fortalece y orienta. Repito, vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Llegó el tiempo de que nos levantemos, hermanos. Cada uno a trabajar en lo que el Señor le vaya mostrando poco a poco. Pastor, pero es que yo estoy encerrado en mi casa, yo no tengo ni siquiera en este momento oportunidad de congregarme en ninguna iglesia. No, hermano, no hay necesidad, no te preocupes. Si tú tienes un corazón dispuesto para Dios, ¿sabes qué va a hacer el Espíritu Santo? Te va a llevar en los próximos días a una persona con necesidad, para que tú le hables del Dios eterno y del Salvador. Y ahí, si ya conoce al Salvador, entonces lo consueles, lo fortalezcas o lo levantes. Conforme a lo que Dios te ha dado a ti, tú le dices: Señor, estoy muerto del miedo, pero voy a confiar en ti, no en mí. Yo no confío en mi boca, ni en mi mente, ni en mi corazón. Mi corazón me palpita y me pongo a pensar cosas que no son, mi mente me hace olvidar lo que tengo que decir, pero voy a confiar en tu Espíritu. Que tu Espíritu calme mi corazón, ponga en mi mente tus pensamientos y abra mi boca, y yo pueda decirle a ese hermano necesitado lo que tú quieres que yo le diga. Ese es el verdadero creyente, humilde y usado por Dios. Es que yo no conozco toda la Biblia. No importa. Con lo poco que conozcas, el Señor te puede usar. ¿O será que cuando uno va por la calle y ve un accidente, se cayó una persona y está tirada en la acera, uno tiene que decir: es que yo no soy paramédico, ni socorrista, ni médico, tenemos que esperar que llegue la ambulancia? ¿No será que yo me puedo acercar por lo menos a tocar ese tobillo torcido o a limpiarle de alguna manera la herida, físicamente hablando? Sería lo contrario, una negligencia total con esa persona que está herida. Entonces no tenemos disculpa de que es que yo no me sé la Biblia. Eso no es así. Yo no soy paramédico, no importa, no soy médico, no importa, puedo hacer algo. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último.
Versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Señor, ¿cuántas veces hemos leído este versículo? Y ahora tú nos muestras una cosa. Otra vez hay una bienaventuranza. ¿Para quién? Para los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida. Pastor, vea, la Biblia dice que no es necesaria la salvación de Jesucristo, sino que yo mismo puedo lavar mi ropita y entrar al árbol de la vida. No es eso lo que está diciendo. Está diciendo que Jesucristo es el que te da la salvación, pero Él también es el que habla a tu corazón continuamente para que tú limpies de pecado cada mancha. Y es Él el que lo limpia, no tú. Entonces lavar la ropa es lo que yo tendría que hacer, pero el jabón y el agua los pone Dios. Yo hago el ejercicio y Él pone los materiales para que se limpie. Yo hago el ejercicio. Porque hay otros cristianos que han tomado mal la doctrina de la salvación y dicen, como Dios es el que tiene que hacer todo en mí, entonces yo no hago nada. Simplemente me espero aquí hasta que el Señor venga y me arrebate. No, aquí dice, bienaventurados los que lavan. No dice, Él, con mayúscula, el que lava. No, dice, los que lavan. Está refiriéndose a los que están para entrar a la ciudad. ¿Por qué pareciera que la salvación proviene entonces de lavar la ropa? No es que provenga, la salvación es una continuación, es un proceso. El primer paso es la salvación de Jesucristo, pero de ahí en adelante todos los días la santificación es limpiar, lavar la ropa, quitar el pecado, y entonces podremos entrar. Ahora sale de ahí una conclusión clara: cristiano que no lava su ropa, dice aquí, no tiene derecho al árbol de la vida y no puede entrar por las puertas de la ciudad. Eso sí está bien, está claro. Se acaba de caer el argumento de que como yo soy salvo, el Señor entró a mi vida hace 10 años en la iglesia de no sé qué, porque el pastor me hizo pasar al frente y yo nunca más volví a congregarme, pero yo soy salvo. Yo nunca más volví a abrir la Biblia, pero yo soy salvo. Lamento decir otra cosa. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida de la nueva Jerusalén y para entrar por las puertas de la ciudad. O sea, para la vida eterna. Pero los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Otra vez, en más pequeño, repite la lista que habíamos visto, versículo 21:8, que vimos ayer. Los cobardes, incrédulos, abominables, y homicidas, fornicarios, etc. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. No dice en la iglesia. Cuando dice la iglesia se refiere a la iglesia universal, o sea, todos los cristianos de todas las denominaciones de todos los países. Pero aquí está diciendo de cada una de las iglesias. ¿Qué responsabilidad la de cada iglesia? El Señor ha enviado su ángel. Su ángel obviamente es o el Señor Jesucristo, o un mensajero angélico, o un mensajero humano, un maestro, un pastor. Esta es también una forma de reconvenir en las iglesias a los que deben ser ángeles, si están cumpliendo o no con su misión. Dice, para daros testimonio de estas cosas. Es decir, quiere aquí claramente decir lo siguiente: si en tu iglesia hay un ángel, estas cosas deben ser testimoniadas. ¿Cuáles cosas? Las de este libro, las del libro de Apocalipsis. Entonces, conclusión, mis hermanos, huyan de las iglesias donde no se predica Apocalipsis. Salgan corriendo de allí, porque allí no hay ángel de parte de Dios. Yo soy la raíz y el linaje de David.
la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen ven. El que oye diga ven, y el que tiene sed venga. El que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Hermanos, a nosotros nos tocó en una porción territorial de este planeta, donde pareciera que no son muchos los que quieren el agua de la vida. El que quiera tome gratuitamente. Si este ofrecimiento, no es mandato, este ofrecimiento gratuito fuera entendido, tendríamos que ver grandes multitudes alrededor de la palabra y también alrededor de Apocalipsis, pero no es lo que vemos. Estamos en un sitio espiritualmente muy duro. Yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno añade a estas cosas, a esto que ha dicho aquí el ángel o mensajero, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro: el granizo, los terremotos, las pestes, las guerras, el agua convertida en sangre. ¡Qué advertencia tan tremenda! ¿Cómo traerá estas plagas? Pues la forma más clara y más lógica es haciendo quedar a esa persona para la tribulación. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Resulta que para terminar el libro de Apocalipsis, la exhortación fue muy clara. Está diciendo, esto es palabra de Dios. Hay de aquel atrevido que agregue algo a lo que Dios dijo o que quite algo de lo que Dios habló. Se atreva a quitar. ¿Por qué es tan grave? Porque esa persona está creyéndose igual a Dios. O mejor que Dios. O mejor, correcto. Entonces, el castigo va a ser muy grave. Esto incluye a cualquier intérprete de la palabra. También incluye a cualquier maestro que esté diciendo cosas que no están en la palabra. Y también a cualquier maestro que no hable de las cosas que están en la palabra. Que la acomode para su beneficio. La Biblia es palabra de Dios, no se le puede añadir y no se le puede quitar. Por favor, guarda eso como norma para toda tu vida. No es solamente una pequeña advertencia, viene con maldición incluida, un castigo, porque no se puede jugar con la palabra de Dios, la responsabilidad es muy grande. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Ciertamente vengo en breve. La gran parte del capítulo 22 está continuamente recordándonos, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Amén. Ven, Señor Jesús. Eso es lo que tenemos que decir nosotros. Es el anhelo del verdadero creyente. Cuando el creyente está asustado porque no está conociendo la palabra y no está viviendo conforme a Cristo, entonces le teme Apocalipsis y quiere alejarse y no quiere la venida del Señor. Pero cuando el creyente en su corazón quiere obedecer a Dios, también en su corazón tiene este deseo: ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén y amén. Bendito Señor, ven Señor Jesús, realmente todas las cosas de este planeta, por hermosas que parezcan, todos los intereses de este planeta no son comparables con todo lo que tú tienes preparado para nosotros. Ayúdanos en este tiempo, cuando vemos que tú ya te acercas a tomar la decisión de abandonar todas estas goces de este mundo para acercarnos a ti, vivir en santidad, apartarnos para ti y prepararnos para que nuestras vestiduras sean sin mancha y sin arruga, para que podamos todos los días de nuestra vida lavar nuestras vestiduras, reconociendo que pecamos, que esta carne cada día nos hace pecar cuando nos enojamos, cuando peleamos, cuando pensamos o sentimos lo que no te agrada a ti. Lávanos en esta hora, límpianos, Señor, y todos
juntos como iglesia, como redil, te decimos, sí, ven Señor Jesús, te estamos anhelando. Gracias Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén.